נשמח כולנו יחד ולשירכם נשיר פזמון חוזר. ושוב איתכם ושוב איתכם ושלום עליכם ועלינו על כולנו ושוב איתכם ושוב איתכם אנחנו שלכם וכל השירים שלנו ושוב איתכם הביתה מוכר ושוב איתכם כי דרככם אחרת עליכם שירנו זה יושר. Aire, 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 me gritan acá y estamos en el aire. ¿Cómo la están pasando? Bien, Batia Kilsi, Villa Crespo, excelente la respuesta. Vamos por ahí. Ya hay alguien que supo decir cuál fue esa banda musical que amenizó esa arcada de Ricudim. Y como todos los viernes, tenemos amigos que quieren estar presentes, maestros, líderes, inspiradores, y qué menos hoy que contar con nuestro querido Benny Schneid. Benny, ¿cómo andás, amigo? A ver si estás muteadito o yo no te escucho. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escucho perfecto, Benny. ¿Estuviste calentando la garganta? Bueno, estuve anticipando el horario. Sí, te hice madrugar, pero vos sabés que la gente ya sabía y me empezó a preguntar, hoy es el espacio de Benny, ¿verdad? Sí, obvio, los viernes. Bueno, un gusto, gracias Dani, y realmente un placer estar presente. Gracias, Benny. Vos sabés que la repercusión del viernes pasado Sí. y la frase que tiraste como al pasar, pero que siempre vos las decís porque es parte de tu vida, de tu esencia, ¿no? Y cuando decís, hay muchas formas de ser judío, pero hay una sola de no serlo. Y la gente decía, de no serlo. Y mirá, la gente se enganchó y dijo, wow, con qué poquito nos marca el día Benny, ¿no? Bueno, mirá, es parte de la sabiduría de este pueblo milenario. No es casualidad que estamos en vísperas de Shabbat, así que me anticipo para desear un buen Shabbat y Shabbat de paz, fundamentalmente en Medio Oriente, en la Mediná, en tiempos difíciles, de una tensa tranquilidad. Perfecto. La parashá de esta semana, Vairá, no es casualidad, vos vistes, tiene que ver con el liderazgo. Sí. Porque se habla, entre otras cosas, de la obstinación, de la terquedad del faraón, ¿sí? Y la insistencia de Moshe en este proceso de liberación. Uno de los líderes más significativos en la historia de este pueblo fue Moisés. Primero porque está relacionado con algo que hace a la esencia del ser humano, la libertad, la libertad. Y fíjense en ustedes, este modelo de liderazgo que tiene que ver incluso con dificultades. Él tartamudeaba y Aarón, su hermano, era su vocero. Miren, esto indica, ¿sabés, Dani?, que el líder tiene que saber interactuar, el líder tiene que conocer al otro, como dije la vez pasada, de Manuel. ¿Se escucha bien? Sí, te decía tener escucha, un líder que no escucha, sí, ahí está lejos de a quien se dirige. Tener escucha, conocer al otro y, ¿sabés qué? Superar el ombligo, que es superar el yo. Fíjense en ustedes que en la historia de la humanidad, precisamente, el líder es aquel que sabe trabajar con el otro. Como decía Emmanuel Levinas, creo que lo dijimos, yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. Exacto. El caso de Moisés, muy interesante, me permite, Dani, comentar que es muy significativo, y esto yo en mi trayectoria en las instituciones educativas, comunitarias, insistía con los dirigentes. Un dirigente no debe imponer,
un dirigente es el que inspira. Cuando uno inspira al otro, eso tiene mayor posibilidad que trascienda. ¿Viste, Dani? Se concrete. Imponer tiene que ver con la fuerza. Puede ser la fuerza física, oral, etcétera, lo cual sí tiene un tiempo determinado. Pero si uno logra inspirar al otro, eso implica que el otro se asocia y es parte de esa misión. Por eso, cuando nosotros hablamos de liderazgo, el Moré de Ricudín, el Moré, el docente de la danza, del baile, el docente sí, de Shirá, de la música, el Moré de la quitá, el Moré del aula, parte de el éxito de la transmisión es cuando él logra inspirar. Y esto es fundamental. Inspirar implica no imponer, sino que lo que él transmite tiene un valor, un significado, tiene una importancia, ¿viste? Y eso pasa, ¿sí?, en todos los marcos sociales. Y en Ricudín vos sabés, cuando se identifican con el Moré, y el Moré no coacciona, no hiciste, moviste la derecha, levanta. Eso no sirve. Lo que más inspira es cuando uno, con criterio, paciencia y sentido común, te sugiero, me parece, y estos son distintas formas, pero Dani, sabemos que no es fácil, No es fácil. pero pondero, entre otros, a líderes de nuestro pueblo, ¿sí? Traje a Moisés como el gran líder, pero no nos falta aquellos que han, ¿sí? Primero es importante que en el liderazgo de las instituciones como de los pueblos, que tenga conocimiento de la realidad. Si uno no conoce, yo me acuerdo haber leído a David Ben Gurión previo a la declaración de la independencia. Qué tiempos complicados y difíciles. Tuvo que tomar decisiones que es muy probable que no todas él le parecía bien, Acordara. pero siempre la mirada estaba en la realidad y la mirada en el futuro. Yo me acuerdo una frase donde él decía, el que no cree en milagros, con lo que estaba pasando en Israel y la creación de Medinat Israel, no es realista. El que no cree, miren ustedes, de Am Israel, el que no cree en milagros no es realista. Bien, Es me verdad. parece, Y te interrumpo, perdón, adelante. Beni, porque es muy significativo cuando vos hablas de lo que es el liderazgo en sí. Coincidimos plenamente esto de que uno es un inspirador, y que en el arte particularmente, ¿no? Los que tenemos oportunidad de dar clases y de empezar a trabajar desde la niñez. Hoy los chicos empiezan a bailar a los 3 4 años. ¿Cómo, vos dijiste algo sumamente importante, cómo hay que permitirle que coloque su impronta, que vuele, que no estructurarlo, que te sugiera la música que escuchó y le gustó, más allá de que esté dentro de tu gusto musical, más allá de que sea la música que vos quizás no preparaste para ese día, pero romper un poquito esa estructura del docente, del moré, del líder, en cualquier aspecto artístico en el que yo tengo razón y se hace lo que yo digo, sino compartamos, porque hoy, como decíamos, la juventud se va alejando de las expresiones artísticas, no se va identificando con un moreo o una morá porque le pone pautas, lo va como cortando. Y vos acabas de decir que justamente ese es el camino contrario para sumar gente. Claro, lo que insisto, no es fácil, evidentemente, exige preparación y capacidad, pero evidentemente, por eso, cuando en Ricudim, los coros, etcétera, la gente se quiere nuclear Eso. y uno programa, che, el viernes tengo Ricu,
¿Por Exacto. qué? Porque ese es un marco también saludable, De donde él pertenencia, se ¿no? siente cómodo. Y quisiera, vos me escuchás bien porque te escucho Yo te bajito, ¿eh? escucho perfecto. Te decía que es como el marco Listo, de pertenencia, de referencia, es tu grupo. Cuando se conforman las Liacot, los talleres, los Judim, sabés que a los 15 minutos que se forman están pensando qué nombre le ponemos. E intentan claro, colocarle un nombre que los identifique, que tenga que ver con la danza, con ese momento agradable que están pasando. A lo que vos vas, la pertenencia y la identificación. claro. Fíjate vos, este, lo importante que es el nombre. Por eso asocio que en Hanukkah, que se habla, entre otras cosas, del buen aceite, ese aceite purificador que se había encontrado en el sagrado templo, en el Bet HaMikdash, que esa esencia duraba un día, pero duró 8. Pero los sabios dicen, y lo digo en hibrit y ahora traduzco, Shem Tov, mi Shemen Tov, es preferible el buen nombre al mejor ungüento, al mejor aceite. Sí. Y esta mirada tiene que ver también cuando uno asocia cosas de chicos, de adolescentes, que escuchaba de los adultos. ¿Te acordás? Donde decían, ¿sí? Este, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo Yo, hago. es verdad. ¿Y era verdad eso ¿Te o no? acordás? Claro que sí, claro que sí. Hacé lo que yo digo, pero no lo que hago. Quiere decir que esa contradicción, donde uno proclama grandes cosas, Sí, pero no es coherente en su actitud. Fíjense que eso pasa en todos los espacios, ¿sí? De un lo hace proclamas, pero no se conduce. O, evidentemente, ¿sí? Esa contradicción no construye. exacto. El ejemplo, y vos sabés muy bien, ya que nos referimos a lo que es la educación y el liderazgo, vos podés a un janij transmitirle a un hijo, a las generaciones jóvenes, lo que quieran. Pero digamos, padre e hijo, ¿sí? Donde, a ver, me están llamando, seguro Y que... ya te están haciendo preguntas. Lucho, estoy en Radio High en el programa, mirá, está saliendo en vivo. Chao. ¿Quién era? No, por el cambio de horario, viste, estos judíos son terribles, yo te digo que son Somos terribles. Bueno, terribles. Decías que, claro, que el legado que uno puede dejar como docente, o en la educación, en la casa, es importante y perdura. Y de esto, tomando un poquito lo que venías hablando, y yo te comentaba cómo los grupos de Recudim colocan nombres. Cuando yo tuve la oportunidad de entrar a bailar a Darkeinu, yo decía, ¿por qué se habrán puesto nuestro camino? bien, mira, quiero terminar y ahora voy a hablar de Darkeinu enseguida. Este, termino la Sí, idea claro, con esta interrupción, pero como esto es en vivo y todo vale, todo me vale. parece que es auténtico, entonces, la relación padre-hijo, uno puede decirle, portate así, así, esto y lo otro, pero ese Janije, ese hijo, te encontró en una cosita que es contraria a lo que te predicaba. ¡Bum! Se cayó el escenario, se cayó todo. Bien, yo me acuerdo hace años, no sé, Darkey no fue ayer, ¿no? La semana pasada, creo, ¿no? Fue el que de los 50 años que se cumplieron o qué, de su No, cuando creación. empezamos la milonga. Sí, Bueno, 50 me años acuerdo, que se creó el conjunto. ¿cuánto? 50 años cumplió el año Bien, pasado. bueno, fíjense en ustedes, yo no sé, yo creo que todavía no había nacido, ¿me entendés, Dani? Seguramente, te contaron. Sí. Entonces, me acuerdo que
no sé en qué institución que estaba dirigiendo, y yo envidiaba el efecto D'Arqueino. Y decía que, miren qué interesante, se conoce a D'Arqueino más que Hebraica, porque D'Arqueino era la representación, sí, de Hebraica. Exacto. Y yo solía comparar el efecto, sí, cómo circulaba en las instituciones de D'Arqueino y su impacto, y lo asociaba con la música. ¿Vos te acordás el coro Kennedy de la Universidad de Kennedy? Exacto, sí. Tenían un coro y se conocía más el coro Kennedy que la Que la Universidad universidad. Kennedy. Quiero que me entiendan, ¿no? Entonces yo decía, che, qué bárbaro, porque buscaba para esa institución alguna expresión artística, alguna expresión, sí, especial, porque eso tenía una impronta fundamental. Claro. D'Arqueino era hebraica, trascendía a Exacto. través de Arqueino lo mismo que el coro de la Universidad Kennedy. Es cierto. Fíjate vos la importancia, sí, del Ricut, en ese caso de Arqueino. Y fíjate que es interesante el nombre, porque D'Arqueino es nuestro camino, no es mi camino. Exacto. Fíjate, y yo pido disculpas porque no dejo de asociar. Pero está muy bueno. En realidad, el pueblo judío y el hebreo, creo que en algún momento tenemos que hablar de Eliezer Ben Yehuda, cómo se recreó el idioma después de miles de años, cómo se actualizó ese idioma, el impacto de Eliezer Ben Yehuda, ¿sí? Donde obstinadamente obligaba a sus hijos, Rak y Brit, solo hebreo. Esa obstinación era coherente con su actitud y militancia. Bien, pero fíjate vos, qué importante esto de D'Arqueino. Derech, bueno, singular, ¿sí? Drahim, plural, pero D'Arqueino nuestro camino. Y en el judaísmo es interesante cómo uno tiene presente al otro. Cuando uno levanta la copa, ¿sí? Para un brindis, para un evento, para un acontecimiento, ¿qué dice? Lejaim, Jaime. dice Lejaim. ¿Y Lejaim? ¿Y cómo digo en singular? No No hay hay. Lejaim porque siempre es en plurales con el otro y el mensaje es poder compartir. Ese Lejaim es también el legado del Moré, de la Quitá, del Rikud, de Shirá. Es Lejaim, sí, Exacto. en plural. Yo lo Bien. comento mucho porque tiene un sentido muy profundo, ¿sí? Claro que es importante decir salud de uno y el otro, pero el concepto lejaim es con la vida, pero implícitamente es con mi semejante. ¿Y quién es mi semejante? El próximo. ¿Qué es? Exacto. El primero. Bueno, Genial. Es eso, Beni. bueno, Último minutito que te dejo, si querés contarnos algo, en qué andás, o sí. si tenés el cuentito que siempre me No, colocas, no sé, porque hoy pero vamos hablaste a sobre ver. muchos temas y fuiste haciendo un eslabón y tenés la capacidad de poder meternos y sacarnos de la Torá y meternos y sacarnos de la música y de la danza. Siempre vas a tener Bien, acá tu espacio todos los viernes, Beni. primero gracias. No, pero ya les digo, no en todos los lugares me dejan hablar. Che, mi señora no está, ¿no? Ah, No. menos mal. Beni, Bueno, fuera del sí, gusto y la ironía de poder decir esto, de como chiste, por supuesto, obvio. eh, quiero destacar dos cosas muy importantes que tienen que ver, sí, con nuestra idiosincrasia, donde hoy, y como siempre hay divergencias, luchas internas, etcétera, etcétera, pero lamentablemente tiempos complicados. Pero, pero, voy a terminar, no sé, no con un relato,
en la Mishnah, en Pirkei Avot, Tratado de Sabiduría, hay mucha sabiduría, mucho más allá de lo teológico, teocrático, tiene que ver fundamentalmente con la vida. Y ahí se preguntan ciertas cosas y los sabios responden. Y entonces, una de las cosas que me parece importante del ser humano, y esto tuvo que ver con la obstinación de Paro en Egipto, donde la obsecuencia, el fundamentalismo no tiene límite. Y entonces, todo lo que uno tenga y acumula, fíjense, acumula, acumula, acumula. ¿Y para qué? Bueno, me entendieron. Excelente, Entonces, claro. está escrito, mi u ashir. ¿Quién es rico? Y ashir se escribe con ain y también con aleph. Con aleph es quién es feliz, podríamos decir. Pero ¿quién es rico? Mi u ashir. El que más tiene. Sameach bejelko. ¿Quién es feliz? ¿Quién es el rico? El que se contenta porque valora lo que tiene. Y la dificultad de la falta de sentido común es, y no es egoísmo, reconocer el esfuerzo de uno, reconocer lo que uno tiene y realmente lejaim, Shabbat Shalom y buena vida para todos. Gracias, Beni, gracias por estar, gracias por hacer una asociación entre nuestro programa que tiene que ver con la danza, con el canto, con el librit y tus historias. Y hoy nos volviste a dejar algo sumamente importante. Líder no es el que se impone, sino el que inspira. Y esta también es la misión de nosotros como Morim, como coreógrafos, como directores, como amante de la danza israelí. No te vayas de FM High, esto sigue con la mejor de las músicas. עכשיו על קו החוף מול אלוהים כבר לא מעמידים פנים רוצים הכל מההתחלה כן עכשיו השקט כבר נשמע קרוב כל מי שבא לי בא לי טוב כשאין תשובה לשאלה להשתולל כמו שיכור הרי בסוף זה יעבור זה הלב שמתעורר מתחיל ללכת צעד צעד זה בא מבפנים אתה אומר לעשות לא לדבר זה לא קורה כמו עכשיו עולה לראש וחם בפה אומרים בשלישיות תרגיש יפה זה לא יקרה אם לא נלך כן עכשיו מהר גבוה ורחוק תבין הכי פשוט הוא גם הכי עמוק ולא צריך אז תשתולל כמו שיכור הרי בסוף זה יעבור זה הלב שמתעורר מתחיל ללכת צעד צעד זה בא מבפנים אתה אומר אז תעשה אל תדבר זה לא קו החוף מול אלוהים כבר לא מעמידים פנים
10:57, sí, 10:57, bien digo, en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica 25 grados 5. Coincide la sensación térmica con la temperatura. Milagro que hemos logrado acá desde Wood Chávez. Te recuerdo cuáles son los canales, los medios para que te comuniques conmigo y aprovecho y le mando un beso grande a mi amiga Moni Rubinstein, fanática del programa y que siempre suma, aporta e inquieta. Como todo tiempo, siempre va diciéndome cosas, me va retando y yo la escucho. Bien, acotamos acá sitio web. Comunicate a través de www.radiohigh.com, Facebook Radio High, Twitter FM High, Instagram Radio High 1963. No te olvides que podés llamarnos, comunicarte, comentarnos, acotar, sumar, sugerir bailes en el WhatsApp. Si quieres salir al aire desde el exterior, más 54 9 11 33 70 09 63. Radio High 96.3. Hemos recibido hoy lindo mensaje.